Amén. Amén. Vamos a entrar en la palabra. La semana pasada establecimos que Dios habla a los hombres. Yo creo que nosotros empezamos con una lección muy sencilla, pero realmente hay gente que no está al tanto de que Dios habla con los hombres. Y también Dios nos habla todo el tiempo. Es algo que no nos damos cuenta. Y yo estoy esperando que a través de estas lecciones que vayamos a estar más atentos y más capaz para oír la voz de Dios. La Biblia nos da evidencia que Dios nos habla, como nosotros cubrimos la semana pasada, a través de los sueños, a través de las visiones, a través de los ángeles, puede ser a través de una profecía, a través de lo que está escrito en su palabra. No, este es muy interesante porque Dios nos habla a través de este libro. Y mucha gente no está al tanto que Dios nos habla a través de lo que está escrito aquí. Pero definitivamente Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia nos da evidencia que Dios nos habla a través del Espíritu Santo a nuestra conciencia y corazón, y puede hablarnos a través de una canción. Entonces hay muchas maneras en las que Dios nos habla y tenemos que estar listos, preparados para meternos en todas las maneras que hay para escuchar la voz de Dios. Y como yo estaba diciendo la semana pasada, los sueños hay que tener mucho cuidado. A veces necesita alguien para interpretar un sueño. Si no entiende un sueño, entonces olvídalo por un momento. ¿Ya? Los sueños pueden ser un poco tramposos y tenemos que tener mucho cuidado. También las visiones. Dios puede hablarnos a través de una visión. Yo creo que una visión será más entendible, pero a la misma vez, si no entiende lo que es la visión, hay que dejarla por un rato. Hay visiones que Dios nos da, que nos edifica, son cosas muy bonitas, pero a la misma vez hay que tener mucho cuidado. Los ángeles, Dios puede hablar a través de los ángeles, una profecía. Es otra manera en la que Dios nos habla. Ahora, yo estaba hablando con una mujer, realmente ha sido una cristiana por un buen tiempo. Y ella estaba compartiendo conmigo su problema, su situación. Y de repente, después de escuchar, yo le pregunté, ¿qué dice Dios? ¿Qué está hablando Dios a su corazón? Y la respuesta salió diciendo, yo recibí una profecía. Ella no contestó la pregunta, porque yo le pregunté, ¿qué dice Dios a tu corazón? No estoy interesado en una profecía, un sueño, una visión. ¿Qué es lo que Dios está hablando directamente contigo, mi hermana? Y ella tuve que parar y pensar y de repente ella salió con la respuesta. Dios habla a cada uno de nosotros. Y necesitamos estar atentos, necesitamos prestar atención. Y cuando nosotros estamos metidos en todas las posibilidades de cómo Dios puede hablarnos, ¿sabe qué? Vamos a entender, vamos a ver cosas que están ocultas en Dios. En referencia a la música, porque esa es otra forma en la que Dios nos habla. Dios nos habla a través de una canción. En referencia a la música que cantamos aquí en la iglesia, si presta atención a las canciones de alabanza y las de la adoración que cantamos aquí, de repente, no sabemos cuándo, pero de repente el Espíritu Santo puede ungir la esencia de una canción. Una canción que cantamos aquí, de repente el Espíritu Santo puede tocar, bendecir, ungir una canción que estamos cantando en aquel momento. O el Espíritu Santo puede ungir una cierta parte de la canción o solo ciertas palabras de ella, convirtiéndolas en su voz manifestada. Esto pasa todo el tiempo en este lugar. Esto pasa conmigo. Y la verdad es, si no tenemos un buen fluir de adoración, es muy difícil que yo oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo.
Amén. Cuando el pueblo de Dios no está metido, no está adorando a Dios como debe ser, a veces es muy difícil encontrar el fluir del Espíritu. Cuando yo no puedo encontrar el fluir del Espíritu, no podemos hacer cosas extras. Las cosas extras son las cosas sobrenaturales. Dirección, palabra, profecía, lo que necesitamos en aquel momento. Amén. Entonces, hermano, la adoración es un vehículo, es una manera en la que nosotros podemos meternos en la presencia de Dios, y una vez que estemos en la presencia de Dios, no hay límite en lo que Dios puede hablarnos. Todo el mundo viene con necesidad. Todo el mundo necesita un toque de Dios. Necesita una palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Mucha gente piensa que una palabra de Dios va a darme una corrección. Esto no es cierto. Siempre yo estoy pescando. Siempre yo estoy buscando la presencia de Dios en una buena canción cristiana, porque yo sé que Dios me habla a través de una canción ungida. Entonces nosotros necesitamos acostumbrarnos a buscar a Dios por la razón de escuchar su voz. Cuando Dios unge una parte de una canción o toda la canción, el adorador que está metido, no, estamos hablando de una condición. La palabra que aquí es una condición. Cuando el adorador está metido y está conectado con esta parte del culto, entonces podrá oír, sentir y reconocer una chispa de repente de poder, autoridad, presencia en ella. Cuando está prestando atención, cuando está metido, cuando la persona está adorando a Dios y está dándole a Dios todo su corazón, ahí él va a sentir el cambio en el ambiente. Él va a sentir el cambio en la canción. De repente la canción va a empezar a hablar. De repente la canción va a empezar a revelar un peso de gloria. La gente que está conectada con el mover de adoración es la gente que va a oír la voz de Dios, recibir algo de parte de Dios. Entonces, por esta razón, siempre estamos animando a que ustedes participen en la adoración. Entonces, ahí, cuando de repente Dios toca la esencia de una canción o una cierta parte de una canción o solo ciertas palabras, cuando Dios toca esta parte de la música, ¿sabe qué? Va a sentir una chispa de repente en el espíritu, una alta o algo por el estilo. Va a sentir hay un cambio, va a sentir la autoridad, va a sentir el poder, va a sentir la presencia en ella. Ahí es donde y cuando Dios empieza a hablarle. No, eso es muy, muy, muy importante, porque realmente yo creo que escuchar la voz de Dios en la presencia a través de la adoración es algo muy fácil para mí. Yo puedo estar escuchando una buena canción en la radio y de repente yo puedo sentir la presencia de Dios tocando la canción, y de repente me meto sabiendo que Dios está hablando, que Dios está tocando esta canción, y me meto aún más. Y si Él no me habla, por lo menos estoy disfrutando la presencia que sale de una canción. Y sabe que la presencia de una canción puede poner un montón de paz en su corazón. Y lo que vamos a aprender después es que la paz de Dios también es la voz de Dios. Si nosotros no podemos conectar ciertas cosas que pasan, el gozo del Señor es la voz de Dios. Pero cuando estamos en la presencia de Dios y uno puede sentir paz, la paz es la voz de Dios. Y nosotros empezamos a absorber esta paz, la cual cambia la actitud del corazón.
¿Sí o no? ¿Cuántas personas han estado muy molestos y de repente empiezan a escuchar una canción y Dios empieza a tocar la canción y la paz de Dios empieza a llenar su corazón? Porque si Dios es Dios vivo, entonces Dios habla a través de la música, definitivamente. Él puede empezar a revelarle cosas que necesita oír, fortalecerle. Él puede empezar a ministrarle. Y sabe que el pastor, el predicador, no necesita hablar nada, porque el Espíritu Santo hace lo que la gente necesita escuchar. Y sabe que a veces el pastor viene preparado, pero a veces el mensaje no es exactamente lo que la gente necesita. Pero el Espíritu Santo, más sabio, más conectado con Dios, sabe lo que necesita cada quien. Y nosotros, como gente que adora a Dios con todo nuestro corazón, empezamos a recibir una palabra específica para nuestra necesidad. Dios puede hablar con 3,000 personas de repente, cada quien individualmente, en el mismo tiempo. Y si el pastor o el predicador no sale bien con el mensaje, o por supuesto va a salir con un toque de Dios en su corazón. Entonces nadie pierde. Amén. Entonces este es muy, muy, muy importante. De repente el mensaje de esa canción se convierte en la voz de Dios. De repente el mensaje de una canción se convierte en lo que necesita oír de Dios. Entonces, hermanos, nosotros no cantamos canciones solo por cantar. Y eso es algo que nosotros siempre estamos enseñando a su pueblo. Hay millones de iglesias que cantan por cantar, pero no buscan a Dios. Les gusta cantar sus coritos y himnos y es un rito, pero no busca a Dios en la música. La gente canta muy bien. La gente disfruta las canciones y es bueno, pero si este es el motivo de cantar, realmente no está logrando la voluntad de Dios, lo que Dios quisiera hacer en su vida. Entonces, cuando cantamos, es mejor que cantemos sabiendo lo que nosotros queremos lograr. Cuando nosotros no logramos la presencia de Dios, me siento mal. Amén, me siento que mis manos están atadas. Y no me gusta ministrar de esta forma. Me gusta fluir. Me gusta fluir. Y ustedes también. Ustedes también. Busca por favor conmigo el segundo libro de Reyes, capítulo 3. Segundo Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer 14 a 16. Segundo Reyes, capítulo 3, versículo 14. Dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y si no estuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora dice el profeta, estamos hablando acerca del profeta Eliseo, versículo 15. Mas ahora traedme un tañedor o un músico. Traedme un tañedor. Y mientras el músico y mientras el tañedor tocaba, ¿qué pasó? La mano de Jehová vino sobre Eliseo. Ustedes ven esto. El músico estaba tocando. El profeta estaba involucrándose, participando, metiéndose. Y de repente la presencia de Dios bajó. Y el hombre de Dios empezó a conectarse con el corazón de Dios. Amén. Entonces eso es lo que pasa. Entonces, versículo 16. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová. Eliseo aprendió cómo encontrar a Dios en una canción. Hermanos, nosotros necesitamos aprender cómo encontrar a Dios en una canción. ¿Están de acuerdo con eso? Si no viene para buscar a Dios,
no tiene sentido venir. Perdón, pero es una realidad. Yo no vengo a la iglesia porque es mi trabajo. Yo vengo a la iglesia porque en este lugar la presencia de Dios baja. La presencia de Dios desciende y yo quiero ver lo que Él dice. O por lo menos yo quiero recibir mi paz. Este profeta aprendió cómo identificar la voz de Dios en la presencia que acompañaba la música dedicada al Señor. El hombre de Dios aprendió cómo identificar la voz de Dios estamos hablando el lugar, en la presencia de Dios y escuchar lo que Dios quería hablarle. Punto número 1. Usted no tiene que ser profeta para estar en la presencia de Dios. Ustedes no necesitan ser un profeta para estar en la presencia de Dios y escuchar lo que Él quiere decirle. ¿Es claro eso? Número 2. Oír la voz de Dios en la música dedicada al Señor es una manera fácil, es una manera sencilla. Si ustedes pasan tiempo en su casa adorando al Señor, cuando no hay interrupciones, ustedes van a empezar a sentir el cambio en el ambiente. Ustedes van a empezar a sentir que hay algo que está pasando en este lugar. Ahí es donde pueden empezar a conocer la voz de Dios, conocer la presencia de Dios. Ahora bien, para las personas que no ponen atención, que no ponen importancia en participar en el tiempo de alabanza y adoración, no encuentran a Dios de una manera muy personal. Sí, va a disfrutar la música, es bueno. Pero la gente que no pone importancia en participar, no encuentra a Dios. No encuentra a Dios de una manera muy personal. No recibe la maná del cielo. No adquiere lo que su vida necesita para levantarles. Y para mí es muy, muy triste, porque nosotros trabajamos muy duro, preparando nuestro corazón durante la semana, preparando canciones, preparando el ambiente y todo para que la presencia de Dios venga cuando estemos aquí en la iglesia. Entonces nosotros debemos ponernos de acuerdo que la adoración es la cosa más importante para oír la voz de Dios. De hecho, cuando estas personas, las personas que no ponen importancia en participar en el tiempo de adoración, cuando estas personas ven a otros que están metidas en la alabanza o la adoración, recibiendo consuelo divino, puede ser de una canción, una nueva inyección divina de fe o esperanza es lo que pasa, o la seguridad que necesita para seguir adelante, a menudo pueden sentir extrañas, aburridas y desconectadas, aunque pueden participar. Podemos tener una persona que está derramando su corazón delante del Señor, llorando, recibiendo, y puede estar a la par de una persona que está jugando con su celular. La persona que está jugando con su celular, ¿está participando o está jugando con su celular? Está jugando con su celular. Ahora, y cuando él sale de la iglesia, él sale quejándose diciendo, no hay nada pasando aquí. No hay nada pasando en él o ella. Esa es la cosa. Entonces es mejor que cuando nosotros nos reunamos por el propósito de tener un encuentro con Dios. Now, yo entiendo que hay gente que viene sobrecargada, viene cansada, viene molesta. Yo entiendo. Yo he llegado en tal forma también.
Pero yo sé lo que nosotros podemos adquirir de parte de Dios. Entonces, yo puedo poner mis emociones a un lado y empezar a buscar a Dios, sabiendo que Dios puede sanar mi actitud, cambiar mi corazón, y yo puedo disfrutar algunos minutos de paz. Y tenemos que entrar en la casa de Dios con este tipo de deseo. Dios habla a los adoradores a través de la música cristiana que le gusta y la unge. Y yo quiero ser muy honesto, Dios no le gusta toda la música que sale. No estoy poniendo a los músicos en una caja tampoco. Hay música muy moderna en la que Dios puede manifestarse. Hay música en el nombre de Cristo que es de puro diablo. El motivo no es adorar a Dios. El motivo es ganar su dinero. Amén. Yo puedo escuchar la música de los jóvenes sin ningún problema. Pero yo sé que los jóvenes aquí escuchan música, aunque muy moderna, que tiene buen sabor. Que tiene buen sabor. ¿Están en shock? Me gusta rap, me gusta otro tipo de música así. Cuando uno puede discernir lo que Dios le gusta y no le gusta, esta hace toda la diferencia. Entonces tenemos que juzgar por el Espíritu, no por razones religiosas. ¿Es claro eso? A continuación, la otra manera fácil y sencilla de oír la voz de Dios es a través de la palabra escrita. Hermanos, esa es la forma más fácil. Más fácil. La otra manera fácil y sencilla de oír la voz de Dios es a través de la palabra escrita. Now, ustedes saben que la Biblia le provee al hombre leyes escritas que Dios espera que obedezca. Cada ley escrita en la Biblia es la voz de Dios. Cada ley escrita en la palabra de la Biblia es la voz de Dios. Estas leyes tocan, entre otros, los siguientes temas. Del matrimonio. Si quieres saber lo que Dios dice acerca del matrimonio, aquí está. Si quiere ayunar y orar, a orar por una revelación de eso, ustedes pueden. Pero ¿sabe qué? Es más fácil. Abrir tu Biblia y empieza a estudiar lo que Dios dice, las leyes que Dios ha puesto acerca del matrimonio. Si necesita información, consejo o necesita saber cuáles son las leyes acerca del sexo, hermano, puede orar, puede ayunar buscando una revelación especial, pero es más fácil abrir tu Biblia para ver lo que Dios dice acerca del sexo. Las leyes que Él ha establecido. Amén. O del dar y desmar son leyes del comportamiento civil. Si quieres saber las leyes que Dios ha puesto, entonces está aquí en su Biblia. Acerca del amor y perdón hay mucho más. La palabra de Dios está llena de las leyes de Dios, las cuales son la voz de Dios. Un joven se acerca a mí diciendo, hermano, yo tengo una novia. Le respondo diciendo, ¿la novia es cristiana? No. ¿Y tú? Sí, yo soy cristiano, bautizado en el Espíritu Santo y yo hablo en otras lenguas y estoy encargado de un grupo de conexión. Pero, hermano, su novia no es cristiana. Ah, no, para nada. ¿Está escuchando la voz de Dios, hermano? ¿Qué? La ley dice, la ley habla acerca de ese tipo de asunto. Entonces no necesita ayunar y orar por 40 días buscando la respuesta. No, la ley está escrita y la ley es la voz de Dios. Si usted necesita que Dios le hable acerca del sexo, del noviazgo o de cómo prosperar, hermanos, leen lo que Dios ha escrito acerca de estos temas. Más fácil, porque lo que está escrito es la voz de Dios. Número 2, hay principios, conceptos, instrucciones, mandamientos que se encuentran escritos en la Biblia. Dios habla por medio de ellos. Por ejemplo,
Se oye la voz de Dios en lo que Él escribió acerca de la Gran Comisión. La Gran Comisión escrita es un mandamiento. Es la voz de Dios, la cual le da a una tarea obligada al creyente. Principios, conceptos, instrucciones, mandamientos. Hablen por Dios. Es la voz de Dios. Si no puede captar, entender, aferrar algo del Espíritu para su vida, para su situación, porque hay mucha confusión, hay mucha distracción, hay mucho movimiento en su cabeza. Busca una promesa, busca un concepto, busca un principio, porque es donde puede empezar a establecerse de nuevo. Hay veces que nosotros estamos ahogándonos, no podemos entender, escuchar, recibir de lo alto. Entonces busca un versículo, un concepto y empieza a edificar su vida sobre eso. Por lo menos está edificando su casa sobre la roca. Hace algunos meses mi esposa y yo, mi familia, estaba entre la pared y la espada. El diablo estaba sentándose encima de nosotros. La opresión fue horrible. No sabíamos en cuál dirección debíamos tomar. La confusión estaba gritándonos, créeme. Yo no sé si ustedes han estado en una situación cuando confusión y frustración está gritándole. Y tuvimos que retrocedernos un poco. Regresar a ciertas promesas de Dios. Regresar a ciertos conceptos de Dios. Nos reunimos diciendo, este es precepto, este es concepto, esta es promesa. Ahí. Tenemos que aferrar lo que seguramente sabemos es la voluntad de Dios, la manera de Dios, cómo Él se fluye, cómo Él se mueve. Ahí nosotros nos plantamos encima de eso. Ahí encontramos la seguridad. Y con eso nosotros decidimos a seguir adelante. Y yo no sé si ustedes han estado en situaciones cuando decidieron a seguir adelante encima de una promesa, encima de un precepto, concepto, y se encontraba caminando sobre el agua. Esto no es la fe ciega, no estoy hablando de la fe ciega. Yo no creo en la fe ciega, porque no existe. La fe no es ciega, hermanos. La fe sabe a dónde va. Caminamos sobre las aguas por casi 2 meses. Muy incómodos. Pero Dios apareció. Nos salvó. Nos bendijo. Cumplió. Hermanos, a veces la única cosa que tenemos es una promesa, es un concepto, el cual es la voz de Dios en este momento. ¿Me explico? ¿Están aprendiendo algo? Estamos hablando de principios, conceptos, instrucciones, mandamientos. En Mateo, por favor, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24, 25. Dios nos habla a través de las instrucciones. Mateo 7, 24 es una instrucción. Es una instrucción y Dios nos habla a través de las instrucciones. Versículo 24. Dios le da al hombre otra instrucción y es la de edificar su casa. Es cómo debe edificar su casa. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos
y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta persona que tomó en cuenta cómo verificar su casa aguantó la tormenta. Entonces la instrucción es: edifica su casa, edifica su vida, edifica todo sobre la roca de Cristo, hermanos. Y cuando vengan las tormentas de la vida, su casa no caiga. La palabra es la voz de Dios escrita al hombre. Aprenden a oír la voz de Dios en lo que está escrito. Yo tengo algo interesante. ¿Cuántos de ustedes han oído la voz de su mamá, hijo, hija, novia, novio, amigo, cuando le escribió una carta o una nota? ¿O puede percibir el tono de su voz escrito ahí? ¿O puede entender su estado de ánimo en lo que escribió? Cuando alguien le envía un texto o una carta y, por ejemplo, cada vez que yo leo ahora, con mi mamá en el cielo, cuando yo leo sus cartas, yo puedo oír su voz, yo puedo sentir su humor. Ustedes han descubierto, o el joven recibe un texto de su novia y está leyéndolo, pero realmente está escuchando la voz de su novia. ¿Sí o no? Entonces, esta es como debe ser la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos algo de la palabra, podemos identificar lo que nosotros leemos con la voz de Dios. Y en conclusión, la otra forma de oír la voz de Dios es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra conciencia o corazón. Busca conmigo rápidamente Juan capítulo 14. La otra forma de oír la voz de Dios es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra conciencia o corazón. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces podemos entender que el Espíritu Santo va a hablar por Dios. Y aquí en Juan 16, versículo 12, Juan 16, versículo 12 a 13, la palabra de Dios dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y se les hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero animarlos diciendo que escuchar la voz del Espíritu Santo no es tan difícil. No es tan difícil descifrar. Es algo que ustedes hacen casi todo el tiempo sin saberlo. Ustedes escuchan la voz de Dios todo el tiempo, pero ustedes no están al tanto. Escuchar la voz del Espíritu Santo está en su ADN espiritual. Ustedes están programados para recibir y escuchar la voz de Dios. Dame 3 personas, por favor, para decirnos lo que han aprendido. Siempre es bueno tomar notas. 3 personas, por favor. Gracias, Carlos. Elvia. Una persona más. Puede ser un hombre. Es la pastora. Muy bien. Cuéntanos. Siguiendo la secuencia del domingo pasado que Dios nos habla, a mí me impresionó el último versículo que dice: y Él os enseñará las cosas que han de venir. Porque a veces uno no sabe ni qué, ni dónde está tan confundido, hago esto, hago lo otro, y si pasa aquello, y si pasa lo otro. Pero si Él nos dice lo que va a venir, hay confianza. No estamos perdidos, no estamos solos, sabemos qué vamos a hacer. Él no nos deja, es nuestro consejero. Amén. Amén. Gracias. Un aplauso para Elvia. Pastora.
Yo estaba hablando con Dios hoy en la mañana. Y hay algunas áreas de mi vida que yo no tengo paz. Y yo estaba diciendo, Dios, yo necesito paz. Esto me molesta. Yo no puedo dejar esto. Y yo dije, Dios, yo necesito paz. Y hoy, en un mensaje a través de la palabra de Dios, Dios me habló este último verso en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no puedo leerlo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengo miedo. Entonces, a través de la palabra de Dios en esta mañana, Dios me habló. Amén. Ya. Muy bueno. Gracias, pastora. Yo creo que una de las formas más rápidas de oír la voz de Dios es a través de una canción, como decía el pastor. Uno puede estar en un momento donde uno ya no ve la luz, uno se encuentra en un momento de oscuridad, pero cuando en ese momento nosotros tomamos la autoridad y la iniciativa de ir y poner un CD, una canción, y cuando nosotros venimos y nos dejamos que el Espíritu Santo nos ministre, podemos estar muy cargados, muy cansados, muy atribulados, pero cuando nosotros le ponemos atención a la letra de esa canción, inmediatamente viene el Espíritu Santo y empieza a ministrar nuestras vidas. Y muchas veces cuando esa canción termina, nosotros ya estamos libres de todo ese conflicto en el cual nosotros hemos vivido. Amén. Yo se los puedo decir por experiencia propia. Amén. Gracias, Carol. Amén. Yo sé que hay muchos padres terrenales que tienen hijos, pero no hablan con ellos. Eso es triste, ¿sí o no? Está aquí, es su sangre, su hijo, su hija, pero no tiene nada que decirle, no quiere hablar, no quiere compartir, no quiero hacer una conexión. Qué triste es esto. Qué triste es esto. Por el contrario, nuestro Padre Dios, Él quiere hablarle. Él quiere compartir. Él quiere bromear. Él quiere instruir. Él quiere compartir con sus hijos. Y tenemos que ser el tipo de hijo que quiere escuchar las pláticas de su Padre Celestial. Muchos padres terrenales rechazan la oportunidad de conocer a sus hijos. Pero Dios no. Entonces, en cambio, no debemos ser hijos que rechazan a nuestro Padre Celestial. No debemos ser hijos que cierren sus oídos contra de su Papá Celestial. Porque esto lo duele, lo lastima. Pero en verdad, si yo voy a juzgar las últimas 2 minutos, yo encuentro la unción de Dios para decir
que como hijos no debemos rechazar la voz de nuestro Padre espiritual. Porque Él los ama, los ama, los ama, los ama. Cuando vivimos vidas imperfectas, nos ama. Cuando somos rebeldes, nos ama. Cuando entramos en sus cámaras, nos disfruta. Quiere estar con nosotros. Él quiere que estemos con Él en su trono. Porque su trono es parte de nuestra herencia, es parte de nuestro derecho. Ningún papá como Dios no va a rechazar a su hijo de entrar en su oficina. Y Padre, en esta mañana nosotros tenemos la bendición. Hemos recibido honor, una entrada con confianza. Aleluya. A su trono. Padre, nosotros bendecimos, te bendecimos. Nosotros queremos comunicarle que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Pónganse de pie, por favor. Recibe, Señor, en este momento el amor de sus hijos, el respeto de sus hijos. Recibe, Padre nuestro, nuestra acción de gracias. Gracias, Dios, por ser un buen Padre, un Padre perfecto, un Padre que no nos falla, un Padre que siempre va a estar a la par de nosotros. Podemos contar contigo, podemos contar contigo, Padre Dios, y gracias por eso. Y el pueblo dice, amén, amén. Vamos a ofrecerle un fuerte aplauso de gratitud. Vamos a reconocerle de esta forma. Muchas gracias y Dios los bendiga.